Hola, buenas tardes. Eh, Espero que se encuentren bien. A los que estén viendo este video, pues un saludo cordial a todos ustedes. Mi nombre es Luis Carlos. Les voy a platicar sobre los ecosistemas de México. Es importante conocer los ecosistemas que se encuentran en nuestro país, ya que México se conoce muy bien por la gran cantidad de especies endémicas y toda su biodiversidad que presenta, ¿sí? Desde climas muy secos hasta climas muy húmedos. Eh, Esto nos da a entender de que México tiene mucho que estudiarse todavía, muchos estudios que nos pueden ayudar a conocer más allá de lo que nosotros podamos imaginar, ¿no? Desde cuestiones abióticas, ya sea, no sé, pequeños microecosistemas, ya vámonos a palabras mayores, ¿no? Ecosistemas ya más grandes como un desierto o una selva. Es importante conocer todos estos detalles. En sí, pues, ¿qué es un ecosistema, no? Pues un ecosistema es un sistema biológico que está conformado por muchas comunidades de organismos vivos donde se relacionan con los factores abióticos. Cabe mencionar, por ejemplo, en nuestro estado se encuentran dos tipos de ecosistemas. Uno es el desierto, ¿sí? Que puede ser tomado como pastizales o matorrales. En caso de Ciudad Juárez se encuentra en ciertas áreas de matorrales y de médanos. Y vamos un poquito más al suroeste de Chihuahua, donde se encuentran bosques de coníferas, también bosques de encino. Todos esos pues son bosques templados. Ambos tienen temperaturas eh, mm, precisas y características de esa zona. Más adelante se les va a hablar de eso. Sí, hay disculpen si se ve un poquito chiquito, pero me estoy acomodando para poder grabar con mi celular. ¿Sale? Este es un mapa sobre los ecosistemas de México y el uso de suelo. ¿A qué nos referimos con el uso de suelo? El uso de suelo son todas esas áreas donde el humano las utiliza para agricultura, acuicultura, agricultura y ganadería. ¿Sí? Todas esas áreas pues son eh, la variación de especies tanto endémicas como de la región pues son bajas, ya que la presencia humana hace que estas especies se dispersen pues de esa área. Pero pues podemos observar aquí que el sector agropecuario es en donde más se denota en rojo en todo el país. Este mapa es fuente de la INEGI. La INEGI se encarga de obtener todos esos datos que nos puedan permitir conocer cómo se está vaya deteriorando los ecosistemas de México, porque en toda esta parte de Veracruz han pasado muchos años y y en mi experiencia que he tenido en viajes hacia Veracruz, pues la tala de ciertos ecosistemas, la tala de árboles, la dispersión de ciertas especies, tanto de la región como endémicas de la zona, pues está siendo devastadora. Pero pues no es, sí es tema de preocupación, pero pues se puede hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de ecosistemas: los bosques mesófilos de montaña, los bosques templados, las selvas húmedas, selvas secas, tenemos manglares también. Los manglares son importantísimos al momento de que existan huracanes. Matorrales, vegetación halófila y gipsófila, tenemos pastizales naturales. Vamos a hablar de algunos de ellos, de los más representativos. ¿Por qué representativos? Pues son los más, más hablados en todo México, y pues todos estos ecosistemas tienen un servicio ambiental que es óptimo para nosotros, que es el turismo.
Pero no nada más el turismo es un servicio ambiental. Existen otros servicios ambientales como la disminución de vientos fuertes, captación de agua, captación de minerales para los ciclos biogeoquímicos, entre otros. ¿Sí? Empezamos primero por el campo. El campo, ¿qué es el campo? Es el principal área de la producción de nuestros alimentos. No nada más agricultura, también en la ganadería y en algunas cuestiones la acuicultura. La acuicultura es la práctica de la reproducción asistida de peces, ya sean para consumo humano. ¿Sí? Un ejemplo también es en la agricultura. Hay ciertos alimentos que se consumen día a día en nuestros hogares. Por ejemplo, el maíz. El maíz, pues todos hemos probado y hemos consumido maíz, ya sea elotes, tortillas, la tortilla, por ejemplo. Estaría muy feo quedarnos sin tortillas, la verdad. Eh, el trigo, el trigo para muchos cereales que es utilizado, y en algunos lugares la fresa, ya sea en Michoacán y en Guanajuato, la fresa pues es muy bien comercializada, pero en sí el campo eh, es utilizado para la producción por medio de parcelas y por medio de hectáreas. Esto quiere decir que la dispersión de las especies en esa área fue tan grande que siempre se está cuidando los cultivos y no anda permitiendo que anden especies, no sé, algunos mamíferos que se quieran alimentar de ellos, incluso plagas también, siempre se andan usando pesticidas, y pues eso pues muchas veces es dañino para el ser humano y pues también provoca el calentamiento global por ciertos gases. Pero en sí, pues el campo es de vital importancia para nuestros alimentos. Uno de los ecosistemas más importantes que hay aquí en México y de mucha relevancia turística por la cantidad de, de turismo que hay es la selva húmeda. La selva húmeda se caracteriza por tener árboles perennifolios de hasta 30 metros de altura. En estos lugares las lluvias siempre son abundantes, las precipitaciones son muy altas y generalmente este ecosistema siempre tiene una temperatura mayor a los 18 grados centígrados, puede llegar a los 32. Para aquellas personas a las que han ido al sur de México, se ha notado que ahí la humedad es muy fuerte, o sea, uno se siente sofocado estando en ese lugar. Existen muchas especies en ese ecosistema que están siendo atacadas por el ser humano. Incluso el tráfico ilegal de animales exóticos, pues es un tema muy importante. Entre las especies que son representativas ahí es el aramacao, ¿sí? O la guacamaya roja, y hay árboles que son muy representativos en esa área, ¿sí? Por ejemplo, el árbol de la ceiba, el tule, son árboles que han sido protegidos por los grupos indígenas. ¿Qué servicios ambientales presenta este ecosistema? Bueno, uno de ellos es la retención de agua también, pero la humedad hace que todo eso se vuelva a hacer lluvia, pues. Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que los servicios biogeoquímicos, perdón, siempre se andan eh, produciendo, siempre andan al tanto esos ciclos. ¿Por qué? Porque ya sea el nitrógeno, sea el azufre, sea el carbono, eh, siempre están cumpliendo el ciclo y están ayudando a las especies, tanto a la fauna como a la flora, para que sigan en armonía, que sigan cumpliendo sus ciclos reproductivos, pues. Este es uno de los servicios ambientales, como les mencionaba antes, no nada más el turismo. Los servicios ambientales es la ayuda que nos provee el ecosistema para beneficio de nosotros. Y uno va a decir, pero es el carbono, pero pues, beneficio de nosotros, porque sin el carbono, pues las plantas no pueden hacer la fotosíntesis.
¿vale? El bosque nublado. Estos bosques son muy, a mí en lo personal se me hacen muy prehistóricos. ¿Por qué? Porque es en donde abundan helechos arborescentes. Nosotros hemos tenido helechos en nuestros hogares como plantas de ornato, pero ¿cuándo hemos visto un helecho en forma de árbol? Entonces, estos árboles se encuentran en estas áreas. Generalmente el clima de estos ecosistemas siempre están entre los 13 y 23 grados centígrados. Presentan lluvias moderadamente, constantemente. Una de las características de este ecosistema es que presentan mucha neblina que está por varios días dependiendo la época. ¿Sí? Estas áreas suelen tener suelos muy ácidos, por lo que están ricos en nutrientes. ¿Y cuál es uno de los servicios ambientales que presenta este tipo de bosque, de ecosistema, perdón? Pues la captura de agua y la captura de carbono. La captura de carbono pues, nos va a ayudar a cumplir el ciclo de nitrógeno, pero a la vez la formación de materia orgánica. ¿Sí? Este tipo de ecosistema se viene encontrando en algunas partes de Veracruz. Un ejemplo es la área natural protegida Los Tuxtlas. He tenido la fortuna de estar ahí y ver helechos arborescentes, pues es magnífico. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ver especies que son exóticas de alguna manera en esta región donde vivimos, pero verlas en su hábitat natural y que crezcan con las condiciones ambientales correctas, pues es una maravilla. Uno de los animales más representativos de ahí es el quetzal mexicano, que a través de muchos años, por eso digo que es prehistórico esto, también nos devolvemos a la época de los aztecas y de los mayas, y pues, por ejemplo, los aztecas veneraban mucho al dios Quetzalcóatl, precisamente por esta ave, ¿sí? Entre otras aves hay diversos mamíferos, hay diversas plantas epífitas. Epífitas son plantas que crecen a través de la corteza de los árboles, ¿sí? Olvidé mencionarles que la selva húmeda, perdón, se distribuye en las partes del sur de México, en partes como Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Veracruz. En esas áreas se encuentran reservas de las biosferas de vital importancia. Por ejemplo, en Chiapas se encuentra el Cañón del Sumidero, pero el Cañón del Sumidero es otro tipo de ecosistema que ahorita vamos a ver, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Tabasco se encuentra los pantanos de Centla. Los pantanos de Centla ahí tienen un tipo de ecosistema importante que son los manglares. Los manglares existen cuatro especies, la verdad no tengo el dato, pero la importancia de los manglares es útil para la gente que vive en esas áreas, porque los manglares tienen unas raíces tan fuertes, ¿sí? Que cuando están en el suelo es imposible poderlas arrancar. Cuando hay un huracán, los vientos fuertes van a estar azotando a otras especies de flora, van a estar ahuyentando a la fauna y el movimiento de las aguas va a ser más inestable, ¿sí? Pero ¿cuál es la función de los manglares? Si ustedes pueden observar cuando está el oleaje en las playas, pues se empieza a mover mucho el agua y empieza a subir y a subir y a bajar, a subir, a bajar, a moverse mucho. Ahora imagínense que hay un grupo de manglares en esa área, ¿sí? La función o el servicio ambiental que ofrece el manglar es retener toda esa fuerza. Retienen toda esa fuerza. Y así evitan desastres naturales. Por eso es muy importante proteger los manglares. ¿Por qué? Porque evitan que se hagan inundaciones, que el agua llegue hacia la ciudad, o que se desborde, o que agarre un riachuelo, o simplemente que haga escurrimientos por otro lado, ¿sí?
el manglar, sus raíces son tan fuertes que un huracán es casi imposible poderlo arrancar del suelo. Ese es un servicio ambiental muy importante para las personas que viven por esta zona, ya que sin los manglares, las pérdidas humanas, las pérdidas de fauna, la pérdida de muchas especies pues sería muy grande, ¿sí? Además de que en ese ecosistema de manglares también existen muchas especies endémicas, ya sea de peces, de crustáceos y de algunas algas. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, el siguiente ecosistema es el bosque templado. El bosque templado es muy característico por todo México y de hecho pues se distribuye en muchas partes. Más en Chihuahua nosotros lo conocemos ya que han ido a las Barrancas del Cobre. Yo en lo personal nunca he ido a esas partes. Muchos me dicen que poco biólogo, pero pues ni modo. Eh, Tenemos la oportunidad de viajar a otros lados. Pero las características de este ecosistema mayormente son pinos. Pinos que varían de tamaño. ¿Sí? Son, son de clima templado. Y en estas áreas generalmente presentan a veces fríos que son importantes para la latencia de ciertas especies. Cabe mencionar que en estos bosques es muy poco las especies arbustivas, ya que los pinos como están eh, los pinos están en mucho territorio, no permiten la entrada de luz, ¿sí? Y es por eso que generalmente, si nosotros vemos en el suelo, está el pino y están algunos pastos, ¿sí? Pero no hay arbustos. Esto es por la entrada de luz. Estos bosques de pinos tienen generalmente suelos limosos y arenosos. Y una de las características o de los servicios ambientales que ellos presentan es la retención de agua. Ellos retienen mucho la agua de lluvia y también ayudan a disminuir la erosión al reducir la velocidad del agua. Esto es muy importante porque sin este tipo de ecosistemas templados, las corrientes de agua serían más grandes. Y así en estas partes se encuentran sistemas de ríos que son importantes para el abastecimiento de agua y también para la agricultura. Entonces, como estas áreas evitan la erosión del suelo, ¿sí? Porque retienen el agua, los pinos tienen raíces muy grandes que permiten a retener toda esa agua. Pero también, ¿qué les permite hacer eso? Generalmente los pinos de estas áreas que yo conozco en base a mis estudios de biología, estos pinos hacen simbiosis con otro organismo que son hongos micorrízicos, lo que les ayuda a tener un crecimiento óptico en forma de cono, se podría decir. ¿Sí? Esto es importante saber por qué. Porque en muchas partes de México donde se puede observar que está el bosque templado, existe también una gran diversidad de fauna. Un ejemplo de ellos es el venado de cola blanca. El venado de cola blanca, su reproducción también la han utilizado para los ranchos genéticos. Ese es otro tipo de servicio ambiental que tienen. Ayudan a controlar la población de esta especie. ¿Para qué? Para que ciertas especies que son endémicas del área pues no se vean afectadas por el consumo de este animal. Un tema que a mí me gusta mucho es hablar sobre los ríos y los lagos. Los ríos representan una importancia hacia las ciudades, ¿sí? Nosotros podemos observar, por ejemplo, el río Bravo, ¿sí? Y el río Conchos por esta área de aquí. Esos ríos son importantes porque es en donde se encuentran asentadas las ciudades, ¿sí? Si nosotros nos podemos a pensar aquí en la Ciudad de México, pues existen otros ríos, ¿no? O ríos como el Usumacinta o el río Grijalva que se encuentran aquí en Tabasco, ¿sí? Que conectan, todos los ríos conectan ya sean al Océano Pacífico o al Golfo de México.
Por ejemplo, el río Bravo que comienza aquí en Juárez, ¿sí? Pues se va por toda la franja fronteriza hasta llegar hasta el Golfo de México. ¿Qué tienen de importante los ríos? Los ríos, anteriormente les comenté, es el desplazamiento del agua, ¿sí? Y a través de todo su recorrido van filtrando los minerales, ¿sí? Muchas de las especies que se encuentran, por ejemplo, algunos peces y algunos crustáceos, son detritívoros. El decir detritívoros es que se alimentan de los minerales que se encuentran en el bentos, ¿sí? ¿Qué especies podemos encontrar en los ríos? Bueno, un ejemplo de aquí del río Bravo es un crustáceo llamado acosil rojo o Procambarus clarki, ¿sí? Esa especie es euriplástica y se puede adaptar a muchos de los ríos que se encuentran en México. ¿A qué nos referimos con euriplástico? Que puede soportar todas las condiciones ambientales, ¿sí? ¿Qué otros sistemas de agua existen? Los lagos. Por ejemplo, tenemos el lago de Texcoco, tenemos el lago de Pátzcuaro, tenemos algunas lagunas que se encuentran en los diferentes puntos de Chihuahua, como lago la laguna de Arareco, la laguna de las Vírgenes, donde está la presa de las Vírgenes, que ya se está secando y espero se pueda recuperar, y entre otros lugares. Pero ¿qué es un lago? Pues es un cuerpo de agua que está asentado, ¿sí? Es como una bahía, no es como una bahía, es como una cuenca cerrada donde el desplazamiento de agua es menor, ¿sí? Tiene una entrada y tiene una salida, ¿sí? Por lo cual se van filtrando también ciertos minerales. Otro de los ecosistemas de México, y en lo personal es de los ecosistemas más dañados de todos, ¿sí? Son los pastizales. Los pastizales, como su nombre lo dice, también son llamados estepas o sabanas en algunas partes del mundo. Predominan los pastos. Los pastos, un ejemplo de ellos pues es el Cynodon dactylon o la pata de gallo, ¿sí? O le dicen el pasto enredadera también. Escasean los árboles en estas áreas, por lo que la sombra es importante para estas áreas. Su precipitación anual es de 300 a 600 milímetros. Son áreas previstas con mucha erosión, porque como son áreas donde las lluvias pueden ser torrenciales, ¿sí? Existen sistemas llamados arroyos o riachuelos, donde van erosionando el suelo, lo van desgastando. Incluso en laderas pues, se provocan los escurrimientos y la velocidad del agua pues alcanza cierta magnitud, ¿sí? ¿Qué servicios ambientales presentan este tipo de ecosistema? ¿Sí? Pues presenta la zona para la dispersión de especies. Como es un área abierta, ¿sí? Eh, Nos permite poder ver cómo ciertas especies depredadoras dispersan a otras especies, ¿sí? Uno de las especies que son representativas de esta área es el mezquite, ¿sí? Y el perrito llanero. Perrito llanero pues es muy simpático, ¿no? Es muy nervioso, por lo cual es muy difícil poderlo ver también a simple vista. Los matorrales. El ecosistema de los matorrales es uno de mis favoritos, la verdad. ¿Por qué? Porque para empezar, pues es el ecosistema que se encuentra aquí en Juárez, ¿sí? Sus comunidades vegetales están dominadas por arbustos. Son climas áridos con temperaturas extremas. Pueden llegar las temperaturas a menos 20 grados centígrados y pueden llegar temperaturas hasta los 40 grados centígrados. Y nos consta a nosotros porque pues, somos de Juárez y sabemos de esa temperatura. Las precipitaciones son inferiores a los 700 milímetros y eso nos da a entender de que las lluvias son escasas, pero existen lluvias torrenciales, ¿sí? Los servicios ambientales es la regulación de los nutrientes, ¿sí? La regulación de los nutrientes en los tipos de suelos, además de que los desiertos o los matorrales están provistos de estudios científicos. Muchas personas les han de decir, en el desierto no hay nada.
A lo mejor durante el día, por las cuestiones de la luz, no hay mucha presencia de la fauna. Durante las noches, la fauna sale a buscar alimento, a reproducirse, incluso a dispersarse hasta otras áreas. Una de las plantas que son representativas de este ecosistema es la larrea tridentata o la gobernadora. La gobernadora pues también ese servicio ambiental que nos provee es para usos medicinales. Y generalmente en estas áreas predominan las aves rapaces. Un ejemplo de ellos es el halcón peregrino, el Falco peregrinus. Esta ave es la más rápida del mundo. ¿Por qué? Porque hace velocidades hace velocidades con magnitudes tan grandes para poder cazar su presa. Y además del halcón peregrino, podemos mencionar otras rapaces como el halcón mexicano, el aguililla cola roja, entre otros, ¿sí? Pero en estas zonas pues predominan las aves rapaces, búhos también. Otro de los ecosistemas de vital importancia aquí en México, ¿sí?, son las selvas secas. La selva seca se caracteriza por ser caducifolias. Anteriormente comenté que hay bosques perennifolios. Perennifolio se refiere a que la hoja se presenta todo el año. Caducifolias son que cierto porcentaje de hojas caen de la planta. La selva seca se puede dividir en muchos tipos de ecosistemas, subcaducifolia, caducifolia, entre otras, ¿sí? Las lluvias son escasas y generalmente en estas áreas se encuentran especies endémicas. La precipitación está entre los 300 y los 1200 milímetros anuales y hay temperaturas en días fríos de hasta cero y en verano hasta de 29 grados centígrados. Los servicios ambientales que presentan este tipo de ecosistema son las riberas. Las riberas son como un sistema de agua corriente, ¿sí?, que le da mantenimiento a los ciclos minerales. Eh, por ejemplo, un ejemplo de una ribera puede ser el río Bravo y el bordo pues de Ciudad Juárez. ¿Por qué decimos ribera? Porque hay un sistema hay una cadena de arbustos que pueden estar alrededor del río, lo cual hace que los minerales sean captados, que van fluyendo en el agua, sean captados por las plantas, ¿sí? Es una manera, es un servicio ambiental que es óptimo para ciertas especies. Una de las especies representativas de este ecosistema pues es el tejón. Generalmente ese animal pues lo podemos ver muy simpático, pero es bastante agresivo. Ya me he topado con uno y no es agradable. Los golfos. ¿Qué son los golfos? Los golfos son cuencas de agua delimitadas de punta a punta, ¿sí? Podemos observar que aquí en el Golfo de México abarca desde esta punta hasta Florida, ¿sí? Desconozco por qué se llama Golfo de México si también agarra a Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues el Golfo de México es caracterizado por la entrada de huracanes. La entrada de huracanes pues permiten la regulación de temperatura a nivel mundial. Pero ¿qué tiene de importante el Golfo de México? Bueno, en toda esta área de dicho lugar se encuentran especies importantes para el ser humano. Por ejemplo, algunos peces que son para el consumo de nosotros, ¿sí? Algunas especies como la tortuga laúd que desovan en estas playas y hacen su recorrido por el Golfo de México y por otras áreas del Océano Atlántico para su ciclo biológico, ¿sí? Otro ejemplo es el Golfo de California, que también está de punta a punta y es una cuenca más reducida.
En este golfo es muy característico también por ciertas especies que se encuentran. Por ejemplo, están los avistamientos de las ballenas, ¿sí? El avistamiento del tiburón ballena, ¿sí? Y uno de los servicios ambientales que presenta este golfo, perdón, es como son aguas óptimas para la reproducción de ostras de la concha nácar, pues es un área útil para la reproducción de esa especie y poder comercializar. Y ya por último, el Caribe mexicano. El Caribe mexicano se encuentra en esta área y la península yucateca divide del Golfo de México al Mar Caribe, ¿sí? ¿Qué tiene de importante el Mar Caribe? El Mar Caribe es uno de los ecosistemas que están en riesgo de desaparecer por las cuestiones del arrecife de coral. El arrecife de coral, muchas especies de arrecife de coral se ven afectadas por el cambio climático. A elevadas temperaturas, el coral empieza a morir y empieza a tornarse blanco, por lo cual el coral pues ya no es óptimo para ciertas especies de peces que habitan en eso. El coral prácticamente es un refugio de muchas especies endémicas de peces, además de que es alimento de otras especies. Abundan gran variedades de tortugas, abundan gran variedad de gasterópodos, muchos invertebrados no artrópodos abundan en estas áreas, anémonas, estrellas de mar, dorales de mar, entre otros. ¿Cuáles son las características de este ecosistema? Bueno, las temperaturas oscilan entre los 21 y 31 grados centígrados. ¿Sí? Es el origen de algunos huracanes del hemisferio occidental. Me desconozco un poco sobre el por qué es el origen de esa área, pero generalmente hemos visto en las noticias que siempre pegan esas áreas los ecosistemas, los huracanes. Es el hogar aproximadamente de 6.500 especies endémicas de plantas. De las 13.000 que hay, 6.500 son endémicas de todo este mar Caribe, ¿sí? Cabe mencionar que el mar Caribe, ¿sí?, también se distribuye entre Belice y Honduras, ¿vale? ¿Y qué servicios ambientales presentan? Como les acabo de mencionar, por las cuestiones del cambio climático, uno de ellos pues es el estudio del arrecife de coral. Otros, pues el turismo. El turismo, como lo podemos observar siempre que hemos ido a esas áreas, pues está abundante la diversidad de razas humanas que han pasado por ahí. Y como conclusión, en todo lo que estuve en la carrera de biología, me percaté que uno de los servicios ambientales siempre lo han tomado es el turismo. Pero yo no lo tomaría como servicio ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces el turismo es el que anda dañando al ecosistema. Últimamente muchas empresas se han hecho socialmente responsables a la ayuda del medio ambiente y por eso cobran lo que cobran, ¿verdad? Pero es importante conocer los ecosistemas en los cuales nosotros vivimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en un sistema de matorrales, ¿sí? Si nosotros vamos a las afueras de la ciudad, podemos ver ciertas áreas donde predominan los médanos y luego predomina el matorral espinoso y luego predomina el matorral con puro gobernadora y luego con puro mezquite, ¿sí? Todo eso nos ayuda a comprender un poquito más cómo van yendo los cambios evolutivos a través de los millones de años. Porque nosotros que vivimos en un desierto, alrededor de 15.000, 16.000 años, Juárez era mar. Entonces, todos esos cambios pues son importantes, ¿verdad?
¿Y por qué hay que conocer mucho bien los ecosistemas? ¿Por qué? Porque hay especies que hay por describir aún, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo preguntar o yo les puedo decir, ¿sabían que en el desierto hay una planta, hay una alga ahí en el desierto? ¿Sí? Y es una celaginela. Esa planta puede estar sin agua durante mucho tiempo y apenas le caen unas gotitas de agua y es como si reviviera otra vez. Entonces, pues uno se queda ahí, piensa y dice, conocemos muy poco de los ecosistemas. Estamos en pañales todavía en cuanto a la información de los ecosistemas que se encuentran aquí en México. Y nosotros estamos para empezar a ya actuar sobre estos problemas que están pasando. Y pues eso sería todo por mi parte. Espero tengan un buen día y pues hasta luego.